Continuamos con el conversatorio con el doctor Luis Guillermo Echeverri, programa anterior que ha tenido miles de comentarios, casi todos positivos frente a la forma y manera en que él ha expresado la situación de Colombia. De manera que sigamos disfrutando. Y si no hay unidad de criterios, mire, ¿usted qué opina del discurso del presidente de la ANDI? Yo no lo pude escuchar en detalle, inclusive dije que es que el señor es que no lo larga. Escuché anoche porque había una persona muy importante pidiendo el discurso y el mensaje que le mandaron era que él no largaba el discurso, pero otra persona que muy diligentemente tomó nota. Entiendo que son unos gráficos muy bien presentados para él quedarse en la ANDI y que no le fueran a presentar una oposición, pero sí sé que por ahí hizo una entrevista con una periodista a la que le dice que es que él maneja muy bien a Petro y que además va a llevar a Ricardo Roa, un delincuente de esa naturaleza, que está cuestionado por la campaña y que además le está tirando en Ecopetrol, a la junta de la ANDI, que porque sus jefes se lo pidieron, pero y que además Ricardo Roa le puede ayudar mucho a manejar a Petro. ¿De verdad ese bozudo piensa que puede manejar a Petro? Petro es inmanejable, Petro no tiene manejo. O sea, todo el tipo que ha entrado en armas y ha pasado el lindero del irrespeto de los derechos humanos en la vida, es una persona que no tiene reversa en lo personal. Esa gente no respeta ley, ni respeta constitucionalidad, ni respeta nada. Los usa. Y yo con mucha tristeza veo una cosa que me decía mucho mi papá y es que Colombia está cometiendo desde la ANDI y la ANDI controlando el Consejo Gremial el mismo error que cometieron los venezolanos con Fede Cámaras, Uh -huh. donde ya no se representan los intereses de cada sector productivo, de cada sector de servicios, una cosa a la otra, y se juntan para defender los del país, sino que todos van a hacer lobby en una gran mejor dicho, no siendo capaces de cantarle al Estado o de marcarle la cancha al Estado y ponerle límite, porque al funcionario público, como todos cuando juran allá que van a defender la Constitución y las leyes y que si no mi Dios se los castigue, en ese momento es como usted les diera una botella de aguardiente y la botella de aguardiente a todo mundo le afloja la lengua. Es decir, se embeben de poder y en ese momento se olvidan de lo que juraron allá. Y eso le pasa a todo mundo en el poder. Hay personas que son capaces de superarlo, que tienen la humildad de darse en cuenta que no pueden entrar en una negación, porque esa es una droga, el poder es una droga. Y yo creo que los gremios tienen la obligación de recordarle a quienes están alquilados por un tiempo en los puestos públicos de que tienen que hacer las cosas bien y tienen que tener estudios para eso. Entonces yo sé que hablaron de la corrupción, pero no hablaron de la economía del país realmente, no hablaron del paro de camioneros, No, ahí no hubo. no. No, y resulta que la movilidad en una economía para mí, te lo voy a decir, Toño, es tan importante como la variable energética, porque la energía hay que transportarla. Entonces la movilidad es, y más en una geografía como la nuestra, es tan crítica como la variable energética. Entonces, sin esas variables, la economía simplemente no funciona. ¿Y qué le pasa al camionero hoy en día? Vea, man, primero que todo, no, es como un torero. Él sale de la casa y no sabe si va a volver, porque el ELN o la FARC o cualquier otro le puede acabar con el carro y con la carga. Lo incendian, sí. Segundo, las carreteras son muy malas, se puede accidentar, no hay un control suficiente. Aquí hay una sobredemanda de vehículos en la red vial y nos han faltado más carreteras. Si a Petro le choque, que hablemos de autopistas, las necesita el país por un tema volumétrico. Muy bien, le subieron el ACPM. Digamos que ese fue el tema, el florerito de Llorente, pero es que también le subieron el líquido de freno, le subieron las pastas de los frenos, subieron el aceite, le subieron la mano de obra, todo lo subieron, el seguro del carro. Yo creo que si usted vea cuántos camiones trabajan sin aseguramiento en el país, se queda aterrado. ¿Por qué? Porque es muy caro.
Y, No, y, es que y además los peajes se lo están subiendo seguido. Pero lo peor es que le prometieron que nada de eso le iba a ocurrir. Entonces los tipos se quedaron tranquilos hasta un momento. Mire, yo ayer vi cómo la gente en estas veredas donde yo vivo les llevaba a los camioneros que los dejó aprisionados gaseosa y comida. Y la rabia la tenían era con Petro. Así les choque o no. El pueblo viene gritando fuera Petro hace mucho rato, Antonio, en los estadios donde se siente seguro. Ayer era la misma cosa. Ayer vieron que hubo uno que fue lo suficientemente valiente de decir las cosas. Entonces, al empresariado le está pasando una cosa, está cobardado. A mí me llama mucho de empresario, no, hombre, ¿cómo me falta tu papá? No, ni papá solamente, es cuestión de ser capaz de decirle las cosas por su nombre. Pero obviamente personas como tú, como yo, no son bienvenidos en ese tipo de foros porque somos incómodos. Eso de ser políticamente correcto y de tratar de arreglar las cosas y no confrontarlas es el peor negocio que puede hacer una nación, una comunidad, una organización. hombre, ese arreglo de los 400 pesos ahora y 400 en diciembre, eh, tiene, además de ese acuerdo económico que bien se logró, yo creo que también se pudo haber acordado desde antes, no había necesidad de, Señor, ¿por qué les tiraron el guasque de pedirle 6.000? Y en la ecuación de todos los costos de impuesto, porque es que el impuesto a los combustibles mama a todo mundo. Mama el municipio, el departamento, el IVA de una vez, el IVA de no sé qué, la bomba de gasolina, el porcentaje de evaporación. O sea, eso es todo, tiene toda una ecuación y el sobrecosto que paga impositivo. Esto lo leí ayer. El consumidor de diésel o de ACPM en Colombia es el 33%. Hombre, eso es asfixiante. Cuando nosotros somos autosuficientes, no quiero decir yo que Ecopetrol no produzca plata y no gane plata, y que no gane plata como una de las empresas de afuera. Eso está bien. Pero si Ecopetrol da plata, entonces el Estado tiene cómo recibir ingresos por ese lado y aliviarle a la gente mucho más la carga impositiva vía impuestos. Entonces, si usted multiplica esos 6.000 pesos por 33%, es una, o sea, a cada uno de esos pesos va a haber que pagarle el 33% más de impositivo de lo que le suban. ¿Por qué transaron por 800? Porque ayer les dio miedo. claro, y póngale Porque ayer les dio miedo que estaban abusando de la gente. Pero por el otro lado, en el presupuesto nacional están creciendo billones y billones, están aumentando un 20% anual la burocracia estatal. Entonces la gente cuando va a tantear una moto para ir a trabajar, tiene que poner el 33%, pero además le está ayudando al Estado a que pague todos todos los los, expensas que no, porque es que la gente en el Estado no produce plata, Toño. no, no, Son facilitadores, pero yo conozco muy poquita gente que produzca plata en el Estado. yo creo que tal vez las empresas de pronto del Estado Y las hacen, empresas comerciales e industriales del Estado, cuando estén muy bien manejadas y no se les tiran en el gobierno corporativo, como se tiraron en el de Ecopetrol, como se están tirando en el de ISA. Es que en ISA acaban de nombrar un señor que dicen que vendió la herencia de Afinia por un montón de millones de dólares. hombre, yo tuve la esperanza de que no lo confirmaran, pero no pasó nada. No, es que no pasa nada porque aquí las cosas las están haciendo estilo bulldozer. Le tiran el bulldozer por encima de ya en lo que haya. Aquí es distribuir. Esta es la diferencia entre revolución, que este señor dice que él es un revolucionario, y transformación. La transformación es construir sobre los valores que uno tiene e ir mejorando todos los días. ¿Cómo? Como dijimos al principio, educando a la gente, haciendo las obras. Hombre, ¿cuáles son los planes de obras públicas que tienen aquí la gente? Yo no oigo ni alcaldes, ni gobernadores, ni... Para Dios bendito, pues sí, los que venían de antes, pero un plan que, o sea, ¿quién? Yo solamente vi a un alcalde de Barranquilla que un día presentó una perspectiva de 50 y 100 años de Barranquilla y me pareció una berraquera. Ese tipo había hecho la tarea, fue Pumarejo. Es que necesitamos 5.000 pumarejos que estén haciendo la tarea, 1.500 alcaldes que estén haciendo la tarea, capacitación de los alcaldes en que tengan una proyección de futuro. Toño, una cosa es la campaña y otra cosa es la persona cuando va y jura defender la Constitución y la ley.
En ese momento, esa persona se le debe a todos los colombianos, no a su partido ni a su ideología. Y si no, no debía haber aceptado eso. Es que eso es lo que Entonces, entienden. claro. Se suben para acrecentar las diferencias y el conflicto. Oye, entonces, uy, un presidente. Resulta que es un mayordomo de una finca grande que se llama Colombia. Así es. ¿Caso es más? No es más, No es porque además más. no es de él, es de Es de todos. todos. Y además es un tipo que está alquilado por un tiempo. Ah, que después le rindan mucha pleitesía, y que tiene poder y una cosa y la otra. Sí, pero es que ese no debe ser el sentido con el cual se va a servir. Muy bien. Hombre, dos temas puntuales finales. Volviendo a las alocuciones que hemos referido, ¿cómo es que en el momento álgido del paro dice el presidente que va a hablar, no habla del paro, pero sí habla de un tema de Israel? Hombre, ¿quién entiende eso? Ayer vio Víctor Muñoz contundentemente, y le creo, que el gobierno de Duque no había comprado ningún software que llamara Pegasus. Y yo te voy a decir, realmente todo ese tema, o sea, ponerlo en espionaje porque lo espiaron a él. A ver, inteligencia tiene que haber, y si no, ¿cómo perseguimos los ladrones? Sí. Que los ladrones muy creativos y saben hacer trampa. Entonces, por ejemplo, mire, aquí, terrible, montaron un pollo de 10, 12, 15 años por unas escuchas que hubo, legales o ilegales, pero unas escuchas de inteligencia que hubo. Y lo que importó era si habían escuchado a un agente de la justicia o no, pero nunca importó saber qué era lo que habían dicho esos tipos. Y curiosamente, algunos de los tipos están por fuera del país de Guida porque después se dieron cuenta que habían hecho cosas malas, pero eso sí, calladitos de la boca sobre eso. Ahora, yo no creo, yo creo que hay unos protocolos y creo que gobiernos como el de Duque fueron muy, muy diligentes en cumplirlos sobre los temas de los convenios mediante los cuales se maneja la inteligencia con otros países. Pero si la inteligencia se vuelve clandestina y se sale de esos parámetros, ay, mamita mía. Y yo sí le tengo miedo a Petro, a Carlos Ramón González o a todos estos tipos haciendo daño con la inteligencia porque su noción es ser guerrilleros y enriquecerse. O sea, que a alguien le va a pasar algo. Eso sí me da miedo. ¿Qué es lo que está haciendo el tipo? Como todo, tapando con escándalos. Pero es que el desparpajo es tanto que a él no le importa el tipo de escándalo. Mire lo de Panamá y mire otras cosas. Él lo que quiere es, cada que las cosas le empiezan a ir mal por algún lado, tira un escándalo para, Mira, sí, sí. claro, para que haya insensibilidad social y la sanción social no exista. Y ahí es donde yo reclamo que los gremios debían estar, en vez de convertirse en una plutocracia arrodillada, deberían estar cumpliendo un papel severo de defensa de la democracia. Y realmente yo creo que hay elementos suficientes como para que todas estas asambleas gremiales, en vez de ser un boleadero de incienso a los funcionarios públicos, fuera realmente una presentación del deterioro que viene teniendo el manejo de la economía nacional, porque es que la economía viene muy mala. Yo digo, se reventó la pita de la que colgaba esta piñata, pero es que resulta que los payasos que estaban manejando la fiesta ya no le pusieron cosas a la piñata. Eso estaba lleno de confeti. Lo que cayó al suelo fue una piñata partida y hoy en día no tiene nadie que recoger. ¿Por qué? Porque la salud la sacaron de la piñata, porque los ahorros los sacaron de la piñata, porque las pensiones las sacaron de la piñata, porque al sistema bancario lo jodieron en la piñata. Y siga la lista, porque es que la destrucción ha sido tremenda y no ha habido casi necesidad de llevar eso al Congreso de la República, porque son reformas que todos sabemos que están estructuradas ideológicamente y no con el propósito de servirle bien a la comunidad. Qué cosa de locos. Le voy a hacer dos preguntas finales. Una que tiene usted conocimiento perfecto. El contrato que el presidente impidió realizar con Ecopetrol para mejoramiento de las finanzas, esa inversión importante en Estados Unidos, que hizo inclusive de una vez le dijo a la Junta que no lo aprobara, aunque la Junta lo hubiera. El presidente no tiene veto en Ecopetrol. En gobierno corporativo no tiene veto en Ecopetrol. Pero se volvió el gobierno corporativo. Hizo Claro, tendrían que haber hecho una asamblea para eso, sería lo justo, pero la Junta se dejó pasar por encima. Después terminaron renunciando dos, ¿cierto?
pero resulta que eran 7 los que habían dicho que sí. Ahora, ¿de dónde venía eso? Se hizo un joint venture con Occidental, que lo firmamos en el 2018 con toda la diligencia del mundo, y eso nos produjo inicialmente 60.000 barriles diarios, luego subió 40.000 barriles que le tocaban a Ecopetrol, ya teníamos 100.000, y enseguida Occidental, por lo que está estipulado en el joint venture, le dijo a Ecopetrol, mire, este negocio me quiero quedar con él, pero lo voy a hacer aquí también en fracking. Son 214.000 barriles más. Entonces, como nosotros teníamos 780 o 760 de producción, el señor Roa salió y dijo a los mercados, yo voy con 1.000, con 1.000.000 de barriles diarios. Eso usted no lo debe hacer en commodities, porque usted está mintiendo. Y Petro le quitó esos 214, pero yo me preocupo muchísimo más, porque es que me dicen que Ecopetrol ha quitado más de 20 taladros, que lo que Petro dijo desde el principio, o sea, Petro le hizo un daño como el que le puede hacer un borracho que llegue a manejar una panadería y resuelva que él no vuelve a comprar harina ni a amasar pan allá. Entonces él no vuelve a vender. Se acaba. Ni para los nacionales ni para los extranjeros, ni el 20% que va para afuera, ni el 80% con que abastecemos el país van a funcionar. Se acaba la panadería y lo mismo, eso es lo que le está pagando Ecopetrol. Entonces llegaron al mercado y le dijeron, vamos con 1.000.000 de barriles. Ok. La gente a qué le apuesta en futuros, al 1.000.000 de barriles. Resulta que usted no va a llegar sino con los mismos, con 600, 700 que tenían menos tanto, va a llegar con 600 y tanto en la proyección futura. ¿Qué dice el mercado? Colombia es un mentiroso. Ecopetrol es un mentiroso. Descalifíqueme la iguana. Bájele a los bonos de la iguana la calificación. Bájele a la deuda de la iguana y cuando vengan a pedir plata no la preste. Así es, y se jodió el negocio. Eso es. Entonces, ese detrimento patrimonial, ¿por qué no lo paga Petro? Si él fue el que hizo la cagada. Así es. ¿Y por qué no lo paga Roa y por qué no lo pagan los miembros de la Junta Directiva que se dejaron pasar por encima? Porque es que yo hago una renuncia motivada de inmediato. Yo, por ejemplo, cuando cerraron los pozos de gas, esa no era una medida que le tocaba a la Junta, lo hizo la administración. Yo le dije, lléguenlo a traer aquí para que vea. Inmediatamente o renunciamos o les pedimos que eso no se cierra. Y lo dice, y dejamos constancias con el fracking. Le dijimos, no, un momentico. No, nosotros salimos de aquí, pero salimos diciendo que la azotea de este edificio debe estar la bandera del fracking puesta, porque se necesita. Y si no, Barranca Bermeja sin el fracking no va a funcionar en 5 años. ¿Cuál es el petróleo que se va a tener? Por eso la uso está preocupada y se ha volteado, porque es que sin empresa no hay sindicato, Toño. Claro, claro, y se acaban todas las gabelas. La última, Luigi. Hombre, Ujú. cuando un país subsidia y subsidia, ese es el principio del fin. Porque uno debe, como en la enseñanza enseñar a pescar, ayudar cuando hay unas cosas específicas, pero que haya trabajo. Y si no tenemos trabajo, te vamos a tener que subsidiar todo este país. Yo creo que un indicador o sea, yo no digo que en los países en vía de desarrollo no haya que aplicar subsidios, sobre todo subsidios condicionados. Temporales. Ojo, temporales y que tengan una condición. ¿Me entienden? Yo le pago la vacuna, pero me trae el niño y que el niño quede vacunado. Yo le pago un subsidio a la mamá de alimentación, pero me muestra que el niño va a la escuela donde le voy a dar la comida. Pero que eso realmente se cumpla. Pero aquí los subsidios se los roban los políticos. Entonces, el indicador de desarrollo debía ser cuánta gente sale de los subsidios, porque hay una dinámica económica del sector privado creciente, creciendo un PIB como veníamos creciendo al final del gobierno de Duque, que le permite a más gente tener empleo y por lo tanto la gente puede proveerse sus propias necesidades y no hay que ir a pedírsela al Estado. Pero es que aquí lo equipararon es a los votos. Ellos subsidian es para conseguir votos. Ese es un sistema ladrón contra el propio erario. Eso es prevaricar, Toño. Eso es prevaricar. Y eso es muy preocupante. Eso pone en riesgo la estabilidad del país. Ahora, subsidio a la gasolina no había, lo que hay es un fondo de estabilización del petróleo que debe existir en un país de ingreso medio y en un país que nosotros afortunadamente hasta ahora hemos sido un país con autoabastecimiento de petróleo, porque habían unos yacimientos y hoy en día, gracias a Dios, es una empresa del Estado, la Berraca, la que maneja eso, pero la manejaron mal y
la tiraron a un pozo sin fin. Y si pasan y siguen gobernando 4 años más, pues se acaba el Ecopetrol. Yo no lo Antonio, veo es que lo que no han entendido los gremios y mucha gente es que nos están cambiando a la hora del sistema de libertades económicas, democráticas y de mercados libres, que es el único sistema en el que se puede andar en el mundo hoy en día. Después, cuando tengamos mucha plata y ya la hemos trabajado y todo, pues podemos empezar a pensar en cómo el Estado le da más a la gente. Pero mientras tanto, necesitamos generar riqueza para combatir la pobreza. No se combate pobreza sin generar riqueza. Es importante la distribución, pero por supuesto, los ricos tienen que hacer más por la gente, por supuesto, no de manera individual, tienen que ocuparse que el país también haga más por la pobreza. Pero mire, aquí no se le exige a ningún político que haga trabajo social, Antonio, y eso me parece a mí deprimente, porque si usted se mete a político, debe hacer trabajo social. Usted debe ir a llevarle a su comunidad lo que no le lleve el Estado. así es. Digo yo, Hombre Luigi, yo creo que todo el que te oiga hoy va a quedar impresionado de la claridad, de la profundidad en el conocimiento sobre el Estado y de lo que tenemos que hacer en Colombia los colombianos. Hay que, hombre, hay que solo tratar tiene de negocio, menos Estado, más libertades. que así es, menos Estado y un Estado que realmente sea funcional y que, por ejemplo, hoy en día use la tecnología para ayudarle a los ciudadanos, no para que hagan los políticos negocios con ella. Estamos en el momento de la civilización donde más herramienta tecnológica y de conocimiento tenemos para que una nación de estas pegue un volco hacia adelante y realmente se convierta en una nación desarrollada, porque este país tiene los atractivos más grandes que podía tener frente a las necesidades del mundo en este momento. Y así como no hemos tenido granos y no hemos tenido una agricultura sofisticada como la Argentina y no hemos y hay muchas cosas que no hemos tenido por estar en el trópico, la biodiversidad, nuestras forestas y nuestros minerales todos nos pueden llevar a ser un país donde llegue mucha inversión, sobre todo por el agua que tenemos, si la sabemos manejar y si sabemos cuidar esa biodiversidad, pero no el ambientalismo de esta gente que no deja hacer nada. Era lo que decía Duque muy inteligentemente, pero que no se hizo, de producir conservando y conservar produciendo. Eso había que haberlo llevado mucho más a fondo, había que haber hecho el fracking, había que haber hecho las minas de cobre en la occidental, había que haber hecho las minas de oro y había que tecnificar eso. Ah, que es que nos van a deshacer oposición política, que porque hay una multinacional que es la que tiene la tecnología. Hombre, póngale en las buenas condiciones, negocie bien con ellos, pero no se niegue a lo que es el desarrollo global, Toño. Protege el ambiente, pero haga eso la tarea. Mitigue, selle áreas, pero no puede decir que digamos deforestando para tumbar coca y salgamos al mundo con un discurso ambientalista cuando nosotros mismos somos los que más daño estamos haciendo. Muy bien. Hombre Luigi, no te quito más tiempo, pero el país sí te requiere seguir hablando. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada del pensamiento al aire. No, Toño, es un gusto y ojalá la gente joven y la gente que tiene capacidad de injerencia, pues de estas elucubraciones pueda sacar algo positivo y por lo menos uno ayude de alguna manera, que es la que podemos hacer. Cuando hemos tenido responsabilidades, creo que hemos cumplido con ellas y en este momento lo único que podemos hacer es este tipo de cosas, escribir y conversar con gente sensata como es el caso tuyo. Muchas gracias A y ti, un abrazo. un abrazo muy grande.